Buenas, buenas. En esta noche les voy a hablar del Sistema Nacional Electoral. Primero que todo, vamos a empezar a describir cómo está conformado. Está conformado por el Consejo Nacional Electoral y por la Registraduría Nacional del Estado. ¿Cómo se elige el Consejo Nacional Electoral? Lo elige el Congreso en pleno. Eligen 9 personas. Estas 9 personas a su vez eligen al registrador y al suplente del registrador. Las funciones que tienen esas dos entidades son vigilar, entre otras muchas cosas, que salgan muy bien las elecciones, que haya un garante, que sean garantes y que las elecciones puedan mostrar transparencia, entre otras muchas funciones. Para profundizar más sobre esto, podemos ver el artículo 264 y el artículo 265 de la Constitución, donde nos aclara cuál es la función específica de cada uno de ellos. Seguimos con el voto, que también es una parte fundamental del sistema nacional electoral. El voto tiene dos funciones, es un deber y es un derecho, así está contemplado en nuestra Constitución. Con el voto podemos elegir presidentes, vicepresidentes, representantes de la Cámara, senadores y cualquier cargo popular se escoge mediante el voto. Entonces el voto es muy importante. Aparte de eso, el voto tiene unas características fundamentales, que son universal, libre, personal, secreto e igual. ¿Qué quiere decir? Universal porque va dirigido a los mayores de 18 años, sin ningún tipo de restricción. La única condición es que sean mayores de 18 años. Libre porque nadie puede constreñir a otra persona para que vote por un tercero, sino la persona tiene que votar de manera libre y espontánea. Personal porque cuando la persona va al cubículo solo tiene la posibilidad de estar ella. En el caso de las personas que tengan alguna discapacidad, ellos pueden entrar al cubículo con un asistente, pero siempre y cuando sea comprobado que lo necesitan. Secreto, porque nadie puede conocer ni obligar a que uno exprese por quién es su preferencia. El voto es secreto. Y es igual porque los votos pesan exactamente lo mismo. Ningún voto vale más que otro. Todos somos iguales ante la ley y los votos son lo mismo. También tenemos que hablar de los partidos políticos, que son otra parte importante de todo este proceso, porque ellos son finalmente por las colectividades y por las personas que vamos a votar. Entonces empezamos diciendo o haciendo claridad qué son los partidos y cómo se conforman. Entonces vamos a recurrir o a remitirnos a la Constitución de 1991, donde se crearon unas condiciones muy laxas para que los partidos políticos pudieran funcionar. Sin embargo, esas condiciones laxas eh, fomentaron una cantidad de partidos que en muchos casos no eran políticos, sino que buscaban sacar partido de provecho económico o simplemente figurar en el ámbito nacional. Después, en el 94, nace una ley, la ley 130 del 94, donde se establece que los partidos políticos necesitaban un aval o una personería jurídica. Cualquier persona que pudiera reunir una cantidad importante de personas podría decir o podía decir que era un partido político, se contemplaba como un partido político. Sin embargo, seguía siendo contraproducente porque se generaban más partidos políticos que los que realmente existían. Entonces el legislador, a través del tiempo, ha ido modificando las leyes para hacer más ajustada la realidad política a la realidad nacional. Quiere decir esto que en nuestro país en este momento se han hecho varias reformas para que no se proliferen tantos partidos políticos, se unifiquen y realmente queden los que tengan un compromiso social y los que tengan una visión política. Entonces, hay unas reformas que son muy importantes, pero solamente les voy a mencionar dos que me parece que son las más relevantes. La del 2003 y la del 2009, donde nos habla de el umbral. ¿Qué es el umbral? El umbral es una condición que deben tener todos los partidos políticos para que puedan seguir su vigencia y que puedan seguir teniendo personalidad jurídica. Es decir, deben tener cierto número de votos para que puedan seguir ejerciendo su función como partido político. Adicional a esto, los partidos también tienen la posibilidad de, en sus listas, escoger o el voto preferente o lista cerrada. ¿Qué quiere decir esto?
que las personas que van a votar tienen la posibilidad de votar por una lista cerrada donde no hay ningún candidato en específico, sino solamente el nombre del partido político o el voto preferente, que es cuando vemos la cara de la persona por la que vamos a votar. Y en ese caso, entonces, el partido escoge cualquiera de las dos opciones. En cualquiera de los dos casos se puede votar y el voto es válido. Es decir, uno puede votar por la cara de la persona, que sería por nuestro candidato, y por el partido. Y sería un voto para el partido y un voto para el candidato. En la lista cerrada solo se cuenta como un voto, no más. También está el voto en blanco, que a través del tiempo ha tomado mucho más fuerza gracias a nuestro legislador, toda vez que inicialmente el voto en blanco se le sumaba al cociente electoral. En este momento el voto en blanco tiene una fuerza importante. Si el voto en blanco llega a tener el 50% más uno, automáticamente tienen que hacer nuevas elecciones y los candidatos que se hayan presentado en esa contienda no pueden volver a participar, porque quiere decir que la gente no está de acuerdo con esos candidatos. Esa es la importancia del voto en blanco. Entonces hay que ponerle mucho cuidado a eso. También tenemos que tener en cuenta la cifra repartidora que están manejando los partidos. ¿Y qué es la cifra repartidora? Bueno, la cifra repartidora no es más, sino simplemente cómo se reparten las curules en los partidos de acuerdo a la votación que hayan tenido. Entonces, cuando es lista cerrada, por ejemplo, lo que hablábamos hace un momento, simplemente se escoge el partido hace unas inscripciones de los candidatos y siempre se pone el primer renglón, segundo renglón, tercer renglón, cuarto renglón. Cuando uno vota por lista cerrada, quiere decir que no importa los votos, no importa si ganan o no, en el caso de que lleguen a ganar, siempre va a quedar inscrito el candidato número uno como número uno, así en ese orden, número uno, número dos, número tres. Van a ser así. Cuando es por voto preferente, el candidato que obtenga más votos es el que va a estar a la cabeza. Esa es la diferencia entre el voto cerrado y el voto preferente. El voto en lista cerrada quiere decir que no importa la cantidad de votos que hayan tenido, van a seguir en ese orden que se hayan inscrito. Mientras que en el voto preferente, el que más obtenga votos es el que va a encabezar la lista de esa colectividad. ¿Sí? Y asimismo, la cifra repartidora asigna las curules, lo que hablamos hace un momento. Si el partido X obtuvo cierta cantidad de votos, tiene derecho a unas curules, pero siempre y cuando hayan cruzado el umbral. Una aclaración importante. El hecho de que pasen el umbral no quiere decir que tengan derecho a los votos, porque una cosa es que pasen el umbral y otra cosa es que pasen el cociente de la votación. ¿Sí? Para concluir esto, podemos darnos cuenta de muchas cosas. Primero que todo, que nuestro sistema electoral a través de la historia ha cambiado, y es cierto, pero que también tiene muchas falencias y que le faltan muchísimas cosas. Por ejemplo, el solo hecho de que el legislador escoja a 9 personas que van a ser el Consejo Nacional Electoral y que ese Consejo Nacional Electoral sea el que finalmente les regule las votaciones a ellos, ahí se puede presentar un problema de transparencia, porque es yo te elijo y tú me puedes ayudar después a elegir. El registrador nacional del Estado en cierto modo está sometido al Congreso, porque el Congreso es quien elige al Consejo Nacional del Estado. Entonces pensemos hasta dónde puede haber transparencia. Esas son cosas que debemos plantear y a futuro mirar cómo se pueden modificar. Por ejemplo, vemos un caso fehaciente con el Grupo Mira. El Grupo Mira en sus elecciones de 2014-2018 interpuso una demanda ante el Consejo de Estado por considerar que le habían cometido fraude en sus elecciones. Después de 4 años de investigación, el Consejo de Estado falló a favor del Grupo Mira y recuperó 3 curules que le habían sido usurpadas. Entonces nos damos cuenta que detrás de los comicios electorales hay manos oscuras y que los que están siempre en esa parte manejando todo son los que a veces se ven implicados en ese tipo de cosas. Eso a modo de conclusión. Espero les haya servido este video. Muchas gracias por escucharme. Buenas noches.